Le damos gracias al Señor por esa oportunidad que nos brinda para poder compartir de su palabra. Seguimos compartiendo segunda de Timoteo, donde ya nuestros hermanos nos han adelantado hasta el capítulo 2 y habíamos quedado en el versículo 7, donde ya el Señor nos viene advirtiendo de la preparación que le ha venido dando a nuestro amado hermano Timoteo, para él poder desarrollar el propósito no de él, Timoteo, sino de nuestro Señor Jesús, con su propósito de nuestra salvación. En esa preparación uno puede decir, oiga, el Señor no está llamando obligadamente a nadie a hacerse partícipe de su llamamiento para el propósito de él en medio de la iglesia. Entonces, encontramos que Timoteo se encontraba, era ya un joven adelantado en el estudio de las Escrituras, cuando estaba ya en Listra, y Timoteo puede presenciar cuando Pablo en ese primer viaje misionero, él es apaleado, prácticamente fue martirizado en ese momento. Y uno se pone a pensar, oiga, un joven, ¿verdad?, que está viendo ese sufrimiento que ha sufrido Pablo en ese momento, él recibe el llamado de Pablo. Pablo le dice, acompáñame. Y él, con un corazón dispuesto para las cosas del Señor, él recibe el llamamiento. Libre, espontáneo, ¿cierto? Se dispone para la obra del Señor. Entonces, ahí está la palabra del Señor. El Señor nos está predicando libertad, nos está predicando el gozo de poder hacernos partícipes, ¿verdad? Primeramente eso es lo que he podido apreciar en el testimonio tanto de Pablo como de Timoteo y de todos aquellos que en ese momento se hicieron partícipes del equipo misionero cuando reciben el llamamiento. Antes, cuando el Señor llama a los 12, ellos van a hacerse partícipes de la obra del Señor. Cuando el Señor recibe el encargo, el Señor libremente entonces nos muestra por su testimonio de esa libertad con que Él, ¿verdad?, se hace partícipe también y es llamado fiel y digno porque Él no ha querido otra cosa sino hacer la voluntad de su Padre. Entonces, del testimonio que viene de arriba, ¿verdad?, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de los que se hicieron partícipes en primera instancia, cuando son llamados y los hemos conocido como los apóstoles del Cordero. Ellos reciben ese llamamiento con gozo, con alegría. Sí. Mucho más de lo que uno en ese momento puede decir que uno lo ha hecho. Entonces, testimonio tenemos en medio de nosotros para ese llamamiento. Entonces, cuando está Pablo aquí refiriéndose a Timoteo y le está dando unos consejos, lo hace partícipe de su vivir, de su existencia misma como en los últimos años de su vida, él pudo llevar a cabo ese ministerio que le fue encomendado a los gentiles. Uno dice que la vida del apóstol como tal, en medio de los hermanos, después de haber vivido como enemigo de la iglesia, es un testimonio de amor y de sacrificio por la obra del Señor. No por la obra de Pablo, por la obra del Señor. Entonces, Pablo en su obra, él era perseguidor de la iglesia y allí era donde se podía conocer a Pablo como persona, como judío, como maltratador que fue en su tiempo de los hermanos y de la iglesia. Pero cuando el Señor lo toma, él libremente acude al llamado del Señor y recibe
de parte del mismo Señor testimonio y él se hace partícipe de la obra. Comparte con los mismos apóstoles en el Concilio de Jerusalén y allí recibe también testimonio de los apóstoles y él da testimonio de la obra que está haciendo, y los apóstoles también aceptan al hermano y lo reciben y le dan la mano en señal de acuerdo entre ellos. Puede uno ver en ese testimonio que es un andar, son hombres que están andando en el camino de la obra del Señor. Encontramos testimonios, pero uno también ve el crecimiento de los hermanos cuando se encuentra con esos testimonios. Entonces, Pedro ya es un hombre que va creciendo en el Señor y da testimonio de Pablo, ¿verdad?, acerca de su ministerio con los gentiles. Se encuentra ya Pablo pues desarrollando ese ministerio después, luego de haber estado 13 años en la parte de Arabia, y ya llega Pablo pues con esa integridad que el Señor le da y empieza a ministrar a los hermanos. No está exento Pablo de incurrir en circunstancias. Un momento se hace el nazareo, en otro momento dice por causa de. Entonces, hay circunstancias que llevan a que los hermanos actúen de una determinada manera. Dice Pablo, ¿por causa de qué? De que Timoteo es hijo de un griego. Entonces, él hace que, y por causa de los que están ahí en esa localidad, él hace que Timoteo sea circuncidado, ¿verdad? Entonces, para guardar a Timoteo, él hace que Timoteo sea circuncidado. Pero son obras que se hacen en medio de las circunstancias. Y el hermano da cuenta de eso. Y dice, por causa de la iglesia, de la localidad que están allí, por causa de que es un hijo de un griego, ¿verdad?, con una judía, por causa de que ellos son inmigrantes, están allí en una localidad que no es la de ellos, pero vienen de otras localidades. Entonces, podemos ver, se percibe, ¿verdad?, se nos da un panegírico así, como un paneo de todas las circunstancias, y empezamos a ver en ese desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está transmitiendo? Entonces está transmitiendo de sus experiencias, está transmitiendo de su vida a un discípulo que se dice que es joven, en el sentido de que no tiene la experiencia, ¿verdad?, pero que ya debe tener por lo menos unos entre 30 y 40 años, ¿verdad? Ahí está Timoteo, y está recibiendo de Pablo, ¿verdad?, la recomendación. De las recomendaciones de Pablo, entonces uno puede decir que Pablo le recomienda a Timoteo que transmita las sanas palabras que él ha escuchado de parte de. Esa es una de las recomendaciones. Las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Entonces ya pone el testimonio sobre nuestro Señor Jesucristo. Primera instancia, testimonio en amor en Cristo Jesús, ¿verdad? Y las sanas palabras que él está transmitiendo. Entonces, cuando uno da una enseñanza y toma de pronto de lo que ya en la iglesia se ha dado, uno está transmitiendo esas sanas palabras que ha escuchado también. Entonces, para nosotros como testimonio, ese de que debemos descansar en los hombros de los que ya han transitado por la iglesia y transmitir el mensaje del Señor con esas sanas palabras, ¿verdad?, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo está manifestando su sentir en ese momento porque él ya viene manifestando, ¿verdad?, desde la primera de Timoteo, la circunstancia en la cual está viviendo. Está preso, está encarcelado en Roma. Roma en ese momento está en guerra contra Jerusalén. Estamos hablando del año 65, año 70. El año 65 más o menos, Vespasiano, que en ese momento era el jefe de la legión romana que estaba allá en Jerusalén, intenta destruir Jerusalén.
no lo consigue, y en el momento en que él se encuentra adelantándose esa guerra contra Jerusalén, contra el territorio judío, se encuentra con que muere el emperador en ese momento, y él es coronado como emperador. Y entonces él deja a su hijo Tito encargado de la legión romana allá en Jerusalén para que continúe con el asedio de la ciudad. Entonces los judíos están en guerra con Roma en ese momento. Estamos hablando de el año 70, cuando pues esa es la época en que Pablo pues está, 68, 70, Pablo está preso en Roma. Entonces los judíos están en guerra contra el imperio. A veces no podemos imaginar, allá en la guerra de la Galacia, ¿verdad? El imperio ataca. El imperio romano, un imperio despiadado, pues ese es el ejercicio que muchas veces se ve del poder. Y hoy lo podemos apreciar en la guerra que se está librando, muchas de las guerras que se están librando, la más renombrada hoy en día. Antes era la de Siria, todo el tiempo era Siria. Ahora es la guerra de Ucrania. De Rusia en Ucrania, pues. Uno no puede decir que es que Ucrania está en guerra con Rusia, sino que pues esa guerra de poderes, esas guerras que se libran hoy en día, ¿verdad? Rusia es la potencia dominante en esa región y está en guerra contra un pueblo mucho más pequeño, mucho más débil. En ese momento, pues, entonces nos encontramos con que precisamente todas esas circunstancias, ¿sí?, hacen que Pablo en la prisión se sienta, la prisión de Pablo se sienta que él sufre las penalidades, ¿verdad? Muchas penalidades. Y él está recomendando a Timoteo que en medio de todas esas penalidades él las pueda vivir como un buen soldado en Cristo Jesús. Nos lo comentaba ya Raulito la enseñanza pasada, ¿verdad? Entonces un buen soldado, no dice como un soldado, sino como un buen soldado. El buen soldado es el que quiere agradar a su comandante, ¿verdad? Oiga, necesito un voluntario para que vaya allá al frente y ataque al enemigo. Entonces esa es la disposición que Pablo le pide a Timoteo, que sufra las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces nos encontramos con esa circunstancia. En la clase no, estoy acá, pues, en la reunión anterior, nuestro hermano Oscar nos había hecho un discernimiento acerca de qué era lo que se pretendía, qué era lo que tenía Pablo en su corazón, y lo que tenía Pablo en su corazón era la manifestación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo no está viviendo su vida, sino que está viviendo la vida en la obra, y lo que el Señor básicamente quiere es que el Evangelio de él sea manifestado al mundo. Entonces, nos lo discernía nuestro hermano Oscar y nos decía, oiga, Pablo padece, pero él vive un llamamiento santo para la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que Pablo le está ministrando a Timoteo. Sí, eso es lo que él quiere que Timoteo reciba en su corazón y sea lo que él pueda conservar en su corazón. Pablo le está hablando al corazón de Timoteo. Pablo nos está hablando al corazón de todos los Timoteos, que podamos recibir esto en nuestros corazones. Le pone de manifiesto, y nos lo mostraba Raulito, en la anterior discernimiento, en la anterior reunión. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El que lucha como atleta va a recibir un galardón. Entonces, los que luchan como atletas, ¿verdad?, con mucho empecinamiento, con toda su voluntad, poniendo de su parte, va a luchar, sí,
Y el testimonio que Pablo nos coloca es que el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces tenemos que luchar de acuerdo a cómo nos lo manifiesta. Pero esa lucha va a generar en nosotros el recibir. Entonces ahí nos hablan de los galardones y nos hablan de las coronas, ¿verdad? Entonces vamos a recibir un reconocimiento. Pero esa lucha no es una lucha como cualquiera. Entonces, sino que hay que hacerlo legítimamente. Y legítimamente es siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, para el testimonio, ¿verdad? Para el testimonio que nos deja Pablo a través de Timoteo. Si queremos recibir de esos frutos, ¿verdad? Que son para reconocimiento, estarán escritos en el libro de la vida, dice la palabra, y allí se nos dará, ¿verdad? Se nos reconocerá. Entonces, cuando el Señor venga y Él va a llamarnos y nos va a preguntar qué fue lo que tú hiciste, y eso estará ahí escrito en el libro de la vida, y allí se nos dará un reconocimiento. Esos son los galardones, esas son las coronas, ¿verdad? Y dice que el que mucho haya hecho, pues entonces se le reconocerá el gobierno sobre una ciudad, y allí estaremos gobernando juntos. Por eso es que dice la palabra que estaremos gobernando juntamente con Él, ¿verdad? Nosotros no debemos echar, a veces uno hace la lectura, dice en un versículo tan pequeño como esto, dice que el labrador participará de los frutos, pero para eso debe trabajar primero, ¿verdad? Pero no dice participará de los frutos el labrador. Entonces, si uno hace la lectura así, oiga, ¿qué nos está dando a entender allí el hermano? Entonces el hermano le está dando a entender a Timoteo que primero tiene que luchar la buena batalla, tiene que aprender a sembrar, y para poder aprender a sembrar hay que hacer ese labrantío que el Señor quiere que se haga en su huerta. Entonces, dice que se debe trabajar primero. Dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, estos versículos que están aquí, el 3, el 4, el 5, el 6, son versículos muy pequeños, pero que tienen una profundidad muy grande para la obra del Señor. ¿Sí? Porque ahí se manifiesta que va a haber una lucha. Entonces nosotros como cristianos a veces no nos apercibimos de eso. No nos damos cuenta de eso. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo que ya lo ha visto, que ya lo ha vivido, ¿verdad? Entonces con mucha más razón nosotros que no hemos visto, no hemos vivido, cómo apalean a una persona, cómo le meten una piedra en la cabeza y la dejan muerta ahí. Ahí es donde tenemos que entonces abrir, y Pablo le dice a Timoteo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todos. Entonces cuando Jorge hacía la oración, oiga, la oración preciosa, ¿verdad? Para que el Señor me pueda ayudar a transmitir lo que el Señor quiere. Y que nos dé a todos entendimiento en esto que el Señor nos está poniendo a considerar. Entonces ya dice en el verso 8, dice, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Entonces, primero pone al Señor en el verso 8, ¿verdad? Ahí está el Señor. Entonces, nos manifiesta Pablo de su voluntad, de que Timoteo pueda acordarse de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, allí fue titulado, ¿verdad? Y le colocaron un título también como para apoyo de esto, dice, verdad y ejemplo. Entonces, se está manifestando que debemos vivir la verdad de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra. Entonces, acuérdate de Jesucristo. Entonces, el verbo que está allí, que se traduce como acuérdate, nos dice los que han analizado en el griego esta traducción, dice que es literalmente llamar a la mente, pero ese llamamiento a la mente pasa por el corazón de nosotros. Tenemos que acordarnos de la obra
y le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. No como la persona que es nuestro Señor, sino como la obra que hace nuestro Señor. Ese recordar es un recordar en el corazón, ¿verdad? Entonces, esa recordación es sobre lo profundo de la obra de nuestro Señor. Dice la palabra que esa recordación en Hebreos, cuando nos trata de hacer como la asociación con la idea, dice, no es recordar, sino permanecer con los ojos puestos en Cristo, Jesús. Jesucristo es el ejemplo. Jesucristo es el ejemplo, el molde de la vida cristiana. Entonces, el creyente, nosotros como creyentes, y es significativo lo que se cantó, lo que se alabó, lo que nuestra hermana Dianita oró, ¿verdad? Acerca de lo que es Jesucristo, ¿verdad? El Hijo de David. Entonces, cuando miramos aquí, en ese primer párrafo, acuérdate de Jesucristo. Entonces tenemos que hemos sido llamados y que el Señor Jesucristo nos ha dado testimonio de vida cristiana. Entonces, aquí en este primer párrafo encontramos que Pablo, si uno lo lee así por encima, solamente nos está diciendo acuérdate de Jesucristo. Pero resulta que Pablo está echando mano aquí de algo que es bien significativo, que es el nombre de nuestro Señor. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es un nombre compuesto. Jesús es el hombre, Cristo es la posición, ¿verdad?, de nuestro Señor. Entonces, en el análisis encontramos en primera instancia que Pablo está diciéndole a Timoteo, recuerda las enseñanzas que se te han dado desde que tú eras niño, ¿verdad? Allá en Listra, cuando conociste la palabra de parte de tu abuela y de tu madre. Entonces, echa mano de todo lo que has aprendido acerca de nuestro Señor. Primeramente, que Jesús fue hombre y que Jesús fue el Cristo, el Mesías, el enviado, para cumplir con una promesa que el Señor había hecho en los tiempos pasados. Entonces, es recordar la profecía de nuestro Señor Jesucristo como, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo es anunciado, se le dice a María, colócale por nombre Jesús, ¿verdad? Y además de eso, se nos recuerda que lo llamamos Cristo, porque entre el pueblo judío, ¿verdad?, estaban esperando al Mesías. Entonces, hay esa doble connotación. Entonces, le dice Pablo a Timoteo, acuérdate, ¿verdad? Toma de lo que hay en tu corazón y recuerda que nuestro Señor es hombre y es Dios. Jesús, Cristo. Entonces, cuando el ángel se le presenta a la madre de nuestro Señor Jesucristo, a María. María en ese momento fue un instrumento de la gracia, porque con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo se inicia el periodo de la gracia, ¿verdad? Algo tan significativo que es el periodo de la gracia. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de significativo el periodo de la gracia? Que es cuando nosotros como quien no es judío, el pueblo que no es judío recibe, ¿verdad?, de parte de nuestro Dios y Señor la posibilidad de ser injertado como pueblo de Él en medio de la obra del Señor. Entonces, el hecho de que María haya sido concebida por el ángel, ¿verdad?, le permite a María desarrollar una obra preciosa en el tiempo de la gracia, por lo cual llegó a ser bendita entre todas las mujeres, ¿verdad? Y sería recordada en las generaciones futuras. Y esa bendición aún hoy
María recibe esa bendición, ¿verdad? Y nosotros tenemos ese testimonio. Entonces, cuando al Señor Jesús se le pone por nombre, entonces se traduce el nombre como Josué, que puede traducirse como Dios es salvación. Y Él es una parte de la obra de nuestra salvación. Entonces, ahí recibimos nosotros, en el periodo de la gracia, la posibilidad de ser insertados como pueblo del Señor. En el primer párrafo, dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Entonces viene del linaje, viene por todos los periodos del tiempo, ¿verdad? De la tribu de David, de donde el Señor ya había dicho que iba a tomar para darles al pueblo de Jerusalén, al pueblo judío, ¿verdad? Un rey. Entonces, ese rey no se corresponde con la expectativa terrenal del pueblo de Israel, como un rey terrenal, sino que es el Cristo, el Mesías. Entonces, para nosotros la cristiandad, el pueblo de Israel está esperando a su rey, y en su momento, entonces cuando yo recordaba de esa situación que se vivía de tensión entre Roma y Jerusalén, entre Roma y los judíos, allí surgen varios principales que son recibidos con mucha alegría y con mucho gozo por parte del pueblo, porque ellos sí reciben, ¿verdad? Y ellos sí desarrollan ese principado sobre el pueblo judío. Y como consecuencia de ese principado del enfrentamiento con Roma, y como consecuencia de ese enfrentamiento con Roma, la destrucción en el año 70 por parte de Tito Flavio, que es hijo de Tito Vespasiano, que es hijo de Vespasiano, que en ese momento es el emperador de Roma. Entonces, pero estas cosas no ocurren. La destrucción de Jerusalén no ocurre porque Roma haya querido destruir Jerusalén, sino que el evangelio necesitaba ser predicado a todo el mundo. Y cuando ocurre esa diáspora, el evangelio, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es cuando ocurre esa explosión, ¿verdad? De los judíos en la diáspora, saliendo para todas partes. Y allí llevan con ellos el conocimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y es cuando entonces se impacta a todo el mundo con el evangelio, con la obra del Señor. Entonces, las cosas no ocurren porque el imperio reinante lo hubiera querido así, sino que hay una obra que hay que hacer y que el Señor se manifiesta con poder en medio de todo ese sufrimiento. Porque uno no está diciendo que no es que no haya habido sufrimiento para el pueblo de Israel, sino que el pueblo de Israel también incurrió en unas circunstancias donde no reconocen a nuestro Señor Jesucristo como lo que Él es, como el Hijo del Dios viviente, y por eso también es que llega y ocurre esta circunstancia de la destrucción de Jerusalén. Entonces dice que ese niño que está naciendo allí en ese momento, él tiene una misión, que es la encomendada por Dios, y esta misión está determinada en el propósito soberano de la salvación. Y ese propósito está desde antes de la creación del mundo. En Primera de Pedro 1, 8, 9, dice, en Primera de Pedro 1, 8, 9, para reconocer ese hecho, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces el Señor nos permite, aunque no lo hayamos visto en su momento, ¿verdad? El reconocer el gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de la fe de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Este es el propósito de la venida del Señor, ¿sí? Que aún sin verlo lo podamos amar, y creyendo con el gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Entonces inicia el tiempo de la ejecución del plan de la salvación, el periodo de la gracia, donde el Señor en Primera de Pedro, ahí mismo en Primera de Pedro 18:20 dice,
sabiendo que fuisteis rescatados. Dice ya, destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestados en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces aquí ya el Señor, destinado desde antes de la fundación del mundo para llevar a cabo nuestro proceso de salvación, ¿verdad?, se ha manifestado en los postreros tiempos. Desde aquel momento, entonces, se abre el periodo de la gracia, y abierto el periodo de la gracia, ¿verdad?, por medio de la sangre preciosa de Cristo, que es como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya podemos entonces hacernos parte del proceso de la obra del pueblo del Señor. Pueblo que ha sido llamado para ser salvos y para recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. En primera de Pedro 2:9 nos dice que el pueblo de Dios, le colocaron el título aquí, el pueblo de Dios, para indicarnos que este proceso que se está haciendo se nos ha permitido hacernos partícipes de él, porque el Señor Jesús ha venido a su pueblo y nos ha llamado y nos ha hecho un llamamiento santo para podernos hacer parte de su obra. Dice en 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que es llamado de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Nosotros somos pueblo de Dios, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, esto que el Señor nos está dando aquí, ya se lo había dado a su pueblo antes. Allá en el desarrollo en Levítico 19, en Levítico 18 dice que somos santos. No nos lo dice a nosotros, se lo dice al pueblo de Israel. Ustedes son santos porque yo soy santo. Entonces el Señor nos está regalando a nosotros, que no éramos pueblo, la misma santidad que le había dado antes a su pueblo. Y eso es algo precioso, porque el Señor ya nos asimiló como pueblo suyo. Entonces, la venida de nuestro Señor Jesucristo como hombre permite que se abra ese periodo precioso de la gracia, y ahí somos incluidos nosotros como pueblo. Cuando el Señor, ¿verdad?, nos acoge a nosotros, Él nos dice que lo hace con un propósito, ¿verdad? Dice que el Señor nos va a permitir, como provisión de la gracia, incluirlo a Él también como nuestro Salvador. Y cuando nosotros lo recibimos a Él y lo reconocemos como Hijo de Dios, estamos reconociendo esa labor de Él como Salvador. El hecho de que nosotros reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador hace que Él se haga partícipe de nuestra acción, de nuestro accionar, y nos abre el proceso de la gracia. Y ahí somos nosotros galardonados con este Salvador que el Señor nos ha dado. En Génesis 48, 49 y 18 dice, Génesis 49, 18, tu salvación esperé, oh Jehová. Entonces, cuando Él nos envía a nuestro Señor Jesucristo, nos lo envía como nuestro Salvador. Entonces, allí se cumple lo que dice Génesis 49, 18. Tu salvación esperé, oh Jehová. Viene de Dios Padre la salvación y nos la da por medio de su Hijo. En Isaías 12:2, cuando yo hacía la lectura de esos cinco versículos, decía, Señor, solamente son 5 versículos. Pero el Señor va colocando por el análisis que vienen haciendo los que han conocido de la obra del Señor. Entonces le va mostrando a uno más y más de lo que hay allí. Isaías 12:2 dice,
he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahvé, es Jehová, quien ha sido salvación para mí. En Mateo 28, pues tenemos ese poder que manifiesta el Señor. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ves? Allí tenemos la presencia de nuestro Señor, reconociéndose como Dios, ¿verdad? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Nos da a través de su obra preciosa el ser salvos. ¿Y de qué nos hace de ser salvo nuestro Señor Jesucristo? Dice que el Señor Jesucristo nos salvará del pecado. Entonces, es una salvación de la esclavitud espiritual a que nos está regalando nuestro Señor. Hay una palabra bien preciosa donde dice que el Señor quiere que en espíritu y en verdad lo adoremos. Entonces el Señor está queriendo hombres libres, y por eso yo hacía el énfasis en esta labor que hace Timoteo. Timoteo es un hombre libre, Pablo es un hombre libre. Nosotros, ¿verdad? En medio de nuestro andar somos personas libres de acoger la voluntad de Dios Padre. Entonces, cuando aquí nos dice, ¿de qué nos salvará el Señor? Una salvación de la esclavitud espiritual. Para ser salvos, nosotros libremente acudimos a nuestro Señor. Y libremente le entregamos nuestra vida para que Él pueda obrar en nuestra voluntad y pueda acercarnos a Él y pueda hacernos partícipe del proceso de lo que es la salvación del pecado. Nuestra salvación espiritual, ¿verdad? Implica una doblegación de nuestros intereses ante el interés supremo de nuestro Señor Jesucristo. Uno puede decir que uno en amor se puede hacer esclavo también, pero el Señor claramente dice, yo quiero hombres que me adoren en espíritu y en verdad. Y es una palabra que el Señor me ha venido dando en el transcurrir ya desde hace como 2 meses, ¿verdad? Oiga, hombres que amemos a nuestro Señor, que amemos su voluntad y que esa voluntad se pueda expresar en nuestra libertad espiritual del pecado. Que se transfiere a nuestro accionar material. Claro que esa libertad espiritual se va a transferir a nuestro andar material. Me redarguye el Señor y el Señor me dice, quiero que tu vida me sea de mucha más utilidad. Y se encuentra entonces con un gran muro allí el Señor, porque está el temperamento y está la costumbre. Y el Señor me dice, tu temperamento y tu costumbre también hacen parte de tu salvación espiritual. Y el Señor quiere que sea rendido delante de Él para poder recibir esa obra preciosa del Señor. Ahí es donde está la obra. Uno dice, ¿dónde debes obrar, Señor? Pues el Señor me lo muestra a mí. Te conozco. Tú no te conoces como yo te conozco. Habla de tus costumbres. Uno dice, es que yo soy, y yo vengo, y tengo un accionar porque yo soy, y yo hablo así. A mí me ha costado, y ya llevo muchos años viviendo en Bogotá, por ejemplo, decir su merced. Pero no es que sea una obligación, pero uno tampoco debe extrañarse que una persona diga su merced. Uno no debe extrañarse que a una persona le guste la changua, porque a uno no le gusta la changua, no le gustaba, pero aprende uno un té en leche. Oiga, qué cosa tan horrible. Pero un té en leche es algo que ya con el tiempo, cuando ya uno aprendió a degustarlo, esto es algo sabroso, esto es algo, ¿verdad?
Igual me pasó con las sopas que eran de todos los colores, amarillas, verdes, blancas. Qué cosa tan horrible. Pero un día mi tío vio algo y le dijo a su esposa, la esposa tenía un sabor, una culinaria muy sabrosa. Y nos puso durante varios días consecutivos a tomar de esas sopas cremas que hacía. Sí, sin decirle mentira, el baño estaba, Dios gracias, estaba cerca, porque uno iba y se vomitaba de ver eso. Pero hoy en día uno recibe con agrado todo eso que antes le fue extraño, porque no lo conocía, porque no tenía esa cultura de consumir eso, porque en la costa las verduras eran muy extrañas en ese tiempo, ¿verdad? Pero el Señor le mostró, y le mostró a mi tío. No fue de la voluntad de uno, sino que Él se lo puso ahí. Y uno aprendió a consumir toda esa comida tan sabrosa, ¿verdad? Y así es la voluntad del Señor en su obra preciosa, en su evangelio. Uno encuentra cosas que de pronto a uno se le hacen extraño. Por ejemplo, decir, yo soy la esposa del Señor. Pero ¿cómo voy a decir yo que yo soy la esposa del Señor? Oiga, son cosas que culturalmente a uno de pronto lo chocan. Y incluso habrá gente que dirá, no, yo ahí no entro, porque ha escuchado esas cosas. No, eso para mí no es, ¿verdad? Porque oye, en el vocabulario de la iglesia, esas expresiones de amor, amado, entonces mi amado, ¿verdad? Esas son cosas que son obras del Señor para que uno los pueda asimilar. Y esas cosas pueden generar rechazo. Pero en ese proceso el Señor, uno lo cede al Señor. Oiga, qué precioso es poder decirle a mi amado hermano, ¿verdad? Que uno lo quiere en el Señor. Qué precioso es poderse interesar por las personas, dejar ese muro que uno coloca ahí en medio de las necesidades de los demás y lo que uno puede aportarle a esas necesidades y poder decir, hermano, te amo. Hermano, voy a orar por ti y voy a pedirle al Señor que Él sea manifestándote en tu vida. Porque es que la dureza del corazón impide que eso se pueda llevar a cabo. Y el Señor quiere que oremos los unos por los otros. ¿Y cómo se va a hacer eso si está esos muros que nos separan? ¿Verdad? Entonces, cuando hablo de la comida, finalmente la comida es la espiritual, no es esa la material. Oiga, ¿cómo hace uno para poder recibir del Señor todo eso tan precioso que Él nos quiere comunicar a través de su evangelio si uno le pone los muros de lo que es uno como persona? No puede ser así. Entonces, el Señor nos quiere y nos quiere libres, ¿verdad? Para poder lograr una salvación. Y esa salvación es espiritual. Y esa salvación espiritual tiene que trascender de nosotros para poder llegar y poder derrotar al hombre viejo. Para que en el momento de la salvación, entonces hay el manifestar de una vida nueva. Y esa manifestación de la vida nueva de pronto no va a ser inmediatamente. Pero el Señor está obrando. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Ese evangelio que proclama, que nos hace ver la incapacidad del hombre para salvarse por sí mismo, por sus propios medios, al margen de la gracia o complementaria de ella, esa es obra preciosa del Señor, el evangelio de la gracia para salvación de nosotros, ¿verdad? Entonces, el evangelio de la gracia nos deja desnudos con nuestras obras a cuestas, y nos dice el Señor, deja esas obras allá, porque tú con esas obras no vas a lograr nada. Es por gracia que te doy la salvación, porque mi Hijo murió por ti, porque nuestro Señor Jesucristo no rehuyó el mandamiento, ¿verdad? No rehuyó la profecía. El Señor fue y Él fue sacrificado en la cruz. Cuando el Señor nos regala de la obra de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio, ese evangelio es el que debe ser predicado en medio de nosotros. En Gálatas 1:6 nos dice eso. Gálatas 1:6. No hay otro evangelio. El Señor está haciendo una obra preciosa en mí porque
yo siempre colocaba acá y venía con una cantidad de papelitos aquí. Y el Señor me dijo, oye, ya deja los papelitos porque ya, ¿verdad? Gálatas 1:6, entonces uno resiente esas cosas y uno dice, pero Señor, es que me demoro, le pone unos 1000 peros al Señor, pero el Señor también tiene que decirle a uno, tienes que ejercitar la memoria, tienes que prepararte, tienes que avanzar en ese proceso, ¿verdad? Entonces Gálatas 1:6 nos dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejados del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces ya se han introducido los maestros, los falsos maestros, y los falsos maestros están tergiversando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo muere por nosotros en la cruz, y esa es la obra redentora con la cual Él nos trae a sus pies. Y ese es el evangelio de Él, su obra preciosa. Entonces, cuando aquí se nos muestra que Timoteo debe llevar la palabra que él ha escuchado, ¿verdad? Se encuentra con que hay otros que quieren introducir las falsas doctrinas. Y dice el Señor que eso no debe ser permitido en la iglesia. Entonces, eso le habla al temperamento de Timoteo, porque se nos dice que Timoteo de pronto era no tan decidido, ¿verdad? Pues yo digo, oiga, si él no era tan decidido, pues la verdad uno es totalmente incompetente para desarrollar la obra del Señor. Porque finalmente Timoteo dura 30 años en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? 30 años lidiando con todas las situaciones, 30 años, ¿verdad? Con personas allí que todo el tiempo lo estaban atacando en ese sentido. Y ese ataque, ¿verdad? Dice, por eso Pablo lo aconseja de que no debe permitir, y que las sanas palabras que él le ha transmitido sean más bien las que él procure conservar en la iglesia de Éfeso. Cuando Juan escribe el Apocalipsis y le escribe a las iglesias locales, dice que Éfeso ha dejado su primer amor. Y eso es una obra, ¿verdad? Que precisamente estos maestros, falsos maestros, van haciendo, ¿verdad? Son como esos bichos que van comiendo los cimientos de las casas, ¿sí? Uno encuentra por lo menos hormigas y uno dice, ¿de dónde sale tanta hormiga? Y esas hormigas van haciendo caminos por los cimientos de las casas, y uno ve de pronto una casa que se le abre una grieta bien grande. Esa es la obra de esos falsos maestros. Y la obra de Timoteo, ¿cuál debe ser? Entonces dice Pablo, no permitas que se predique otro evangelio que aquel que has escuchado de mi boca. Las sanas palabras que has escuchado de parte de mí. Entonces, en Gálatas 1:6 dice eso, y en Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, ¿verdad? No debe ser permitido en ningún momento que eso ocurra en medio de la iglesia. Cuando se predica el evangelio y la persona ha sido tomada por el Señor, a veces se le predica un evangelio que no implica, ¿verdad? No muestra lo que la palabra del Señor ha anunciado. Oiga, Pablo está mostrando su sufrimiento desde antes de que Timoteo fuera llamado para la obra. No como una expresión de la voluntad de Pablo. Pablo no quería que lo apedrearan allá en Listra. Quería ser martirizado, pero allá fue martirizado. Y él mostraba con su testimonio allí, ¿verdad?, cómo era el comportamiento de un hermano precioso para la obra del Señor. Entonces, hoy en día, uno tratando de hacer la obra para el Señor, a veces no muestra esas realidades del evangelio. Se encuentra uno con testimonios de personas y uno se pregunta, oiga, ¿será que yo me veo así?
como se ve esa persona. Entonces, un compañero con el cual yo trato bastante, me dice, Alejito, yo era casado, tengo un hijo, y me encontré con una hermana en la iglesia, y nos hemos casado. Y yo le pregunté, y ya tú tenías carta de divorcio. Y se quedó como pensando. Yo creo que ni siquiera sabía qué era eso. Pues él seguía como que casado con la otra señora con la que tuvo el hijo, y se había unido, y creo que ni siquiera le había informado al pastor de la iglesia que se había casado con la otra señora. Y yo les dije, ¿será que uno también es así? O sea, uno no le da el peso que las cosas tienen en medio de la iglesia. Pues yo fui así, porque yo llegué a la iglesia y ya estaba viviendo con mi esposa. Pero nosotros, digo yo, teníamos en nuestro corazón que nosotros éramos esposos. Y nosotros permanecimos así en la iglesia. Hasta el 2006, del 2004 al 2006, al 2008. El Señor hace una obra preciosa en medio de nosotros y nos dice, ustedes tienen que hacer lo que es la voluntad del Señor, que ustedes tienen que ser unos esposos, y esa voluntad se tiene que manifestar en público, y esa obra la hizo el Señor en medio de nosotros, ¿verdad? Ya teníamos a nuestros 2 hijos. ¿Qué puede decir uno? Entonces uno dice, es la obra preciosa del Señor, porque no fue que recibimos un curso, no fue que un hermano nos llamó aparte, hermano, mire, es que ustedes, nadie nos dijo nada, pero sí había enseñanzas en la iglesia. Entonces uno tiene que tener la mansedumbre suficiente y tiene que tener el oído suficiente para escuchar lo que se está predicando en la iglesia. Es que hay que dar una enseñanza sobre el diezmo. Pues yo diría que la enseñanza es más bien sobre el 100, porque el Señor no quiere 10, el Señor quiere el 100% de nosotros, ¿verdad? No el 10. No, yo no quiero el 10, yo quiero el 100% de su vida dispuesta para la obra del Señor. No hay que predicar diezmo, hay que predicar es lo que se predica aquí, ¿verdad? El 100% de nuestras vidas dispuestas para la obra del Señor. La ofrenda nace del corazón, se da porque el Señor nos los coloca en nuestro corazón. El Señor nos redarguye. No me alcanza el sueldo ni para llegar al fin de mes, pero el Señor me coloca la ofrenda, ¿verdad? Está el diezmo, pero también está la ofrenda. Y la ofrenda es del corazón. Y la ofrenda la puede ejercitar el que reciba del Señor con un hermano que está aquí, con un pariente que está allá, ¿verdad? Se puede hacer eso. Y eso es enseñanza para la iglesia. Y eso es enseñanza para el corazón de cada uno. No me alcanza para llegar al fin de mes, pero hay hermanos que están en necesidad y el Señor toca el corazón y uno debe atender el llamado del Señor. Como diezmo o como ofrenda. Pero el Señor no quiere en medio de nosotros diezmo, Él quiere el 100% de nuestra vida, así como se la pidió a Timoteo aquí, ¿verdad? Dedícatela a la iglesia en Éfeso. No, Señor, yo solamente voy a hacer este poquito que me corre, que de pronto puedo hacer. No, quiero que hagas todo allá, ¿verdad? 30 años allí. Entonces, y finalmente, ¿qué pasa con Timoteo después de los 30 años? Timoteo, estaban haciendo una fiesta a Diana, la diosa Diana, y Timoteo se enfrenta con los sacerdotes del templo de Diana, y Timoteo es martirizado allí en ese momento. O sea, Timoteo entregó al 100%, ¿verdad? Pablo entregó al 100%, los apóstoles entregaron al 100%, nuestro Señor Jesucristo no nos escatimó nada. Es la obra que se nos está manifestando aquí. Nosotros, ¿verdad?, debemos anunciar el evangelio que hemos recibido del Señor a través de los santos apóstoles, a los santos profetas, los maestros que nos han prohijado. Y eso es lo que debemos
debemos transmitir. No debemos transmitir un evangelio limitado para que las personas se sientan cómodas allí en medio de la iglesia. Nos sentamos aquí cómodos porque el Señor nos está hablando de sacrificio, nos está hablando de penalidades. Oiga, ¿y por qué sacrificios y penalidades? Porque la obra del Señor se hace en medio de una batalla espiritual. Y en esa batalla espiritual vamos a estar siendo constantemente probados. Y ahí viene que la fe se prueba probada por fuego. La fe las obras se manifiestan a través del fuego. Y allí se ve si se está haciendo una obra para el Señor o se está haciendo una obra que no es para el Señor. Entonces, ese evangelio que ha sido ralentizado, que ha sido disminuido, diría yo, ¿verdad? Es como una pieza de oro que para sacarle más provecho se le va sacando, ya no es de 24 quilates, sino que es como de 12 quilates por allá, ¿verdad? Entonces se va haciendo, en vez de hacer una sola pieza, se hacen dos, porque ya el oro se ha venido disminuyendo, se ha venido ligando. Así es la obra que el Señor se está haciendo en medio de algunos hermanos, ¿verdad? Dice que cuando se manifiestan estos evangelios que no tienen ese contenido de Cristo, Cristo mismo fue martirizado. Entonces, el evangelio que debemos manifestar es ese evangelio. En el mundo, dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicciones. Entonces el Señor no nos está ocultando nada. El Señor no nos está dejando, ¿verdad?, desamparados ante la obra que Él quiere que se haga. En el mundo tendréis aflicciones, dice Juan 16:33. ¿Por qué el evangelio, ese evangelio que nosotros predicamos, es un mensaje de esperanza? Entonces, el evangelio es un mensaje de esperanza para nosotros, porque es la vida de nuestro Señor Jesucristo reflejada en Él. Jesucristo, nuestro Señor, es la esperanza de vida. Jesucristo, nuestro Señor, es la esperanza que nosotros tenemos de ser vivificados en Él, porque se nos anuncia, ¿verdad?, que después de haber recibido a Él, recibiremos una vida nueva, una vida vivificada, una vida en Cristo Jesús. Entonces, la esperanza que nosotros tenemos es la esperanza de gloria, de vivir al lado de nuestro Señor Jesucristo. En ese primer párrafo de segunda de Timoteo 2:8, se manifiesta el linaje de Cristo como Mesías, como la esperanza del pueblo de Dios. Ese título que nos manifiesta Pablo allí establece una relación entre nosotros los hombres y la deidad. Entonces, Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios anunciado en medio de nosotros, es la manifestación poderosa de la obra del Señor que ha sido dado como las arras de nuestra salvación. Segunda de Timoteo 2:8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. Entonces ya aquí se avanza la obra del Señor. Oiga, resucitado de los muertos. La muerte no lo pudo contener. Él baja a los infiernos, le predica a los demonios, le predica a las potestades, y Él es ascendido, ¿verdad? Él es resucitado por parte de Dios Padre y es ascendido, y se abre esa obra preciosa que es la restauración de nuestra amistad con nuestro Dios, ¿verdad? Somos hijos y somos amados por el Señor. Entonces, como el Mesías, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo restablece la relación, ¿verdad?, con nuestro Señor, con nuestro Dios. Es la promesa de Dios y la esperanza del pueblo. El pueblo judío en ese momento lo ve como la esperanza de un rey terrenal, pero él rompe con esa relación, con ese relacionamiento que hace el pueblo judío, y dice: no, yo no soy un rey terrenal. Yo no he venido para estar aquí en la tierra gobernando. Yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre y la voluntad de Él, ¿verdad?
es la de darnos la redención a nosotros. Y la redención es de nuestros pecados. Entonces, Él envía a Jesús, su siervo, para servirnos a nosotros, y ese servicio que Él nos da es hacerse nuestro Salvador. En Hechos 13 dice: mas Dios le levantó de los muertos, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Entonces, cuando Él viene como Cristo, entonces está dando cumplimiento a la promesa que se le había hecho anteriormente. Cuando Pablo utiliza el título del Mesías, quiere decir que es aquel que había sido esperado por muchos años. Por más de 400 años había sido esperado nuestro Señor. Y ese es el cumplimiento de la profecía, que no es aceptado por el pueblo de Israel, pero que para nosotros es la esperanza de gloria, la esperanza de la salvación, es la esperanza de ser acepto delante de Dios Padre. En el Salmo 2.6 dice: el rey es esperado y determinado para el reino eterno de Dios, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. En el Salmo 2.6 se manifiesta que sí, efectivamente, nuestro Señor Jesucristo ha venido como rey, pero que el reinado de Él es un reinado espiritual. Ese título de Cristo, y por eso lo llamamos Jesús Cristo, es una realidad para nosotros, lo que somos llamados a seguirle a Él. Nosotros los cristianos, los que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo la buena nueva de la salvación, para vivir una vida nueva conforme a su evangelio. En el verso 2.9 dice Pablo: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces aquí Pablo está viviendo la realidad de la cárcel, ¿verdad? En la primera de Timoteo, Pablo le pedía a los hermanos que estaban en Troas, donde él fue puesto preso, que le enviasen los pergaminos para él poder seguir haciendo sus lecturas, poder seguir haciendo sus cartas basados en esos pergaminos, pero también le pide que le envíen el abrigo que estaba allí. O sea, Pablo está viviendo una situación de penuria al interior de la cárcel, ¿verdad? Entonces, con esa situación, él manifiesta, dice: sufro penalidades. Entonces, no le está ocultando a Timoteo esa realidad. Hasta prisiones a modo de malhechor. Entonces, ahí es donde se siente, en esa frase se siente la opresión de lo que es el imperio romano. Porque a malhechor fue nuestro Señor Jesucristo, lo llamaron así cuando Él fue sacrificado ya en la cruz. Al lado de los otros dos, lo llamaron malhechores. Y eso es lo que Pablo está expresando acá. En Lucas aparece la expresión malhechor, y es la otra parte donde en la Biblia aparece la expresión malhechor. Cuando nuestro Señor Jesucristo, crucificado allá en la cruz, se le ha llamado malhechor, ¿verdad? Un bandido. Así fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. Y se le llamó así. Pablo está recibiendo, porque él es seguidor de nuestro Señor, porque él está manifestando la obra de nuestro Señor. Y nuestro Señor, cuando fue crucificado, se le colocó un letrero allá y se le dijo: Rey de los judíos. Ese era el gran crimen que estaban juzgando. Juzgaron a nuestro Señor Jesucristo allá en Jerusalén y lo crucificaron. Y ese es el crimen que le están endilgando ahora a Pablo: ser seguidor de aquel que se manifestó como Rey de los judíos. Y se le llama malhechor, y por eso manifiesta Pablo, por los hermanos con los que estaba acá, por causa de la persecución que él está sufriendo, como malhechor, ¿verdad? Se han apartado un tanto de la obra. Ahí me llama la atención cómo se le refiere Pablo a los hermanos.
A uno dice, los envié, a Tito lo envié. Demas me ha abandonado y se ha ido al mundo. Lucas permanece con él. A Timoteo, él lo llama, le dice, ven a mí. Son tres expresiones que manifiestan, ¿verdad?, la obra que se está haciendo allí en medio de ellos. Oiga, uno siente la opresión y dice, no, yo más bien me aparto. Ese es Demas que se va, ¿verdad? El otro, Pablo le dice, tienes que continuar la obra misionera, vete allá a la obra. A Timoteo le dice, te encargo de la localidad, pero te pido que vengas porque estoy pasando penurias, necesidades. Entonces, en medio de esa circunstancia, ¿verdad?, que está viviendo Pablo en la prisión, dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. No es que Pablo antes no hubiese vivido las circunstancias de ser prisionero. Allá en Hechos 16 se nos dice que Pablo fue apresado y fue introducido allí en la cárcel, lo azotaron primero y luego lo metieron a la cárcel y lo metieron hacia la parte más interna de la cárcel donde meten a los prisioneros peligrosos, ¿verdad? Pablo ya había vivido la prisión y había vivido las penurias, pero ya Pablo aquí está en otras circunstancias, ya él presiente lo que está pasando, ¿verdad? Y manifiesta que está sufriendo esas penalidades. Dice, continuando con la lectura, más la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no puede ser apresada, no puede ser reducida, ¿verdad? La palabra de Dios se manifiesta y sigue su obra. Y dice que hasta alcanza la casa de César. Y ahí está la guarnición militar y dice que de pronto pudo haber sido, ya sea a la parte del servicio en la casa de César o la parte de la guarnición militar, que esa palabra pudo haberse llevado allí, ¿verdad? Y esa palabra es parte de la obra redentora que se ha ejecutado en el tiempo histórico determinado por Dios. Aquí tenemos entonces esa parte. Dice que todo eso que está viviendo Pablo, dice, lo soporta por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Jorge hacía una lectura sobre estos que son escogidos, ¿verdad? Que ya desde antes, desde los tiempos de antes, la presencia del Señor ya reconoce a aquellos que han sido escogidos, y es como esta parte de la palabra que está acá, ¿verdad? Todo lo soporto por amor de los escogidos, aquellos que han de ser salvos, ¿sí? Entonces, me llamó mucho la atención esa lectura preciosa que hizo allí Jorge para referirse a esa parte de la palabra, los escogidos que ya el Señor ha tenido desde antes de los tiempos, de los cuales Juan manifiesta que ya hay un número que está establecido allí, ¿verdad? Entonces, de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna, la gloria que el Señor nos ofrece. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces ahí es donde está la recompensa para aquel que sufre, para aquel que vive el Evangelio. Si usted sufre por causa del Señor, va a estar reinando con Él, y esa es la recompensa para aquellos que perseveran. Su fe es probada, es pasada por fuego y sale victorioso. Si le negáramos, Él también nos negará. Entonces, hay una posibilidad de que lo neguemos, sí, hay una posibilidad que lo neguemos, pero el Señor nos está brindando su testimonio para que podamos acogernos a ese testimonio. La palabra del Señor es eficaz. Eficaz quiere decir que produce el efecto esperado para nosotros. El efecto esperado es el poder tener la esperanza puesta en nuestro Señor, y esa esperanza nos ayude a ser fortalecidos. La eficacia de la palabra, ¿verdad?, va a producir en nosotros el efecto que el Señor quiere que se haga.
va a producir ese efecto de actuar con poder en nuestra fe, y nuestra fe sea acrecentada. Cuando uno mira el cáncer, uno ve tratamientos para el cáncer, y uno se pregunta ¿por qué no son eficaces las drogas contra el cáncer? Y uno maliciosamente dice, es que uno lee y encuentra que lo que están haciendo las farmacéuticas es alargar la vida de la persona, pero esa vida que se alarga tiene la condición de que usted tiene que estar consumiendo unos medicamentos. Entonces, ¿por qué no es sanadora la droga contra el cáncer? Entonces, uno supuestamente puede decir, es que ellos no están tratando de sanar el cáncer, lo que ellos manifiestan es prolongar la vida de la persona bajo unas condiciones que sean manejables para la persona. La persona está y dice, estoy bien, pero está consumiendo unos medicamentos. Y claro, esa es la industria farmacéutica. Cuando el Señor nos regala de sí mismo, Él nos está regalando la sanidad espiritual que Él quiere producir en medio de nosotros. Entonces, la fe, esa arma poderosa que el Señor nos regala, es ese producto eficaz que el Señor nos ayuda, con el cual hemos sido salvos, hemos sido regenerados en una vida nueva. Es la obra preciosa del Señor. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la palabra, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, la palabra de Dios no puede ser detenida porque el mensajero haya sido puesto preso. La palabra de Dios se va a manifestar con poder. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Con quién? Con Cristo nuestro Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo juntamente crucificado, ¿verdad? Con Cristo juntamente crucificado. Somos puestos allí, con Cristo, por Cristo, en Cristo. Entonces, el testimonio de Pablo, a través del ejemplo de Cristo, el testimonio de Pablo a través de su propio testimonio. Entonces dice que para Timoteo, para nosotros, no se trata de soportar solamente algo de lo que nos pueda hacer, dado para en nuestro existir probar nuestra fe. Dice que debemos soportarlo todo para poder vivir una vida agradable delante del Señor. Si somos muertos con el Señor, también viviremos con Él. Cristo vive en mí. De eso se trata la obra y el accionar de los cristianos. Que también podamos vivir a Cristo nuestro Señor. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Esa es la obra preciosa que podamos poner como testimonio delante de nuestro Señor Jesucristo. El Señor no puede ser infiel a Él. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros, ¿verdad?, tenemos ese testimonio de fidelidad, de dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Es la obra preciosa con la que Él nos cobija. De su interior correrán ríos de aguas vivas, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros también podamos manifestar. Decía yo para mí mismo, cuando le comentaba a Dani del Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo. Y para mí de pronto yo dije,
bienaventurado será como testimonio hacia el futuro de poder ver, ¿verdad?, la obra preciosa de nuestro Señor, porque el único que no ha estado en consejos de malos ha sido nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Las corrientes de aguas alimentan, ¿verdad?, nuestro existir como árboles al lado del río, y ese río es nuestro Señor Jesucristo, y de Él nos alimentamos, y para Él, ¿verdad?, y por Él tenemos que vivir. La obra preciosa de nuestro Señor, que se ha hecho en medio de nosotros, su evangelio, sea proliferando, palabra que no puede ser contenida por ninguna obra del enemigo, es el evangelio de nuestro Señor. Cuando le expresamos a Él, entonces estamos expresando la voluntad de Él que nos salvó para vida eterna, vida en Cristo Jesús, que es lo que Él nos promete y lo que el testimonio de gloria de Él nos ha dado. Damos gracias al Señor porque la palabra sea guardada, no sea lo de uno lo que quede, que sea la obra del Señor, y que nosotros seamos los buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo, haciendo la obra que Él quiere, servirle a Él, no servirle al mundo. A veces me cuestiono porque estando incluso en el mundo, ¿verdad?, uno ve que la expresión del testimonio tiene que ser una expresión todavía más aguda, uno tiene que como que aguzar no puede uno andar. Yo a veces me monto en un carro y yo no sé andar en carro. No, pues uno siempre coge la autopista para arriba, la autopista, pero sale uno de la autopista y ya uno no sabe andar. Oiga, pero yo toda la vida he andado por ahí, por ese barrio, pero no, pues no, esa calle es en contravía. ¿Por qué? Porque uno no está acostumbrado a andar en carro, ¿verdad? Entonces cuando estoy así en el mundo, a veces uno anda distraído, ¿verdad? Uno cree que la otra gente no se está dando cuenta, no está accionando. El otro día me encontré con una sorpresa con una señora que nunca había visto, ahí al lado del conjunto me preguntó por mi esposa. Oiga, pero usted siempre andaba con su esposa. Y yo me quedé pensando, oiga, una persona que yo nunca había determinado, ¿cierto? Ahí está uno. Oiga, ¿qué tal que yo hubiera dado un espectáculo con mi esposa en medio de la calle? Pero uno se queda aterrado. El testimonio se está transmitiendo. Siempre anduvimos juntos por el barrio, siempre nos. Entonces hay mucha gente y me han preguntado ya, 3 personas me han preguntado, oiga, ¿y su esposa? Y uno se queda asombrado de ver personas que uno nunca ha tratado y le preguntan a uno y dice, es su esposa. Siempre los veíamos juntos. Había un testimonio de parte de nosotros. Con sus hijos. Preguntan por los hijos, y ahí están los hijos. Ya están creciendo, bueno, ya no me verán con los hijos, pero bueno. Uno tiene que andar uno tiene que darse cuenta de que uno está dando testimonio aun cuando uno cree que no lo está haciendo. Es algo impresionante. Pero uno también tiene que ser apercibido de que hay circunstancias. Oiga, de pronto está uno en un corrillo ahí y empiezan a hablar cosas y uno ni se mosqueó. Con sus chistes de doble sentido, ¿verdad? Hablando cosas que no deben hablarse, uno se queda asombrado, aterrado. Oiga, pero si son instructores, ¿no? Peor que los aprendices. Y uno no se percata de esas cosas. Entonces uno tiene que apercibirse de que uno debe andar alerta de las cosas que están ocurriendo en torno de uno para uno no hacerse partícipe. Ahí sí, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Porque en cualquier momento se encuentra uno como ese que anda en consejos de malos, ¿verdad? No da uno testimonio del Señor y la gente se da cuenta y después cuando uno va a decir yo soy cristiano, usted es cristiano. Qué pena, pero me parece que su comportamiento no cuadra con esa definición. Hermanos, gracias al Señor. Nos colocamos delante de Él. Ya se me pasó un poquito el tiempo. Demos gracias al Señor porque nos ha guardado, porque nos ha proveído. Dani, despide la...